En un deporte con tantos años de tradición como lo es el boxeo, han pasado muchas cosas interesantes e inolvidables, pero los récords no son cosas de todos los días, sino que hay que esperar el momento correcto y hombres con las habilidades necesarias para establecer récords que pocos hombres puedan romper. Los cuadriláteros del mundo han sido protagonistas de momentos inolvidables, icónicos, que han marcado este deporte para siempre, como desde una pelea que empezó un día y terminó al siguiente, como hombres que aguantaron toda una carrera deportiva recibiendo knockouts, cosas que parecen insólitas para los ojos de los espectadores. Así que si eres un gran espectador del pugilismo, debes aprender cosas sobre este deporte, y hoy te traigo récords que difícilmente alguien podrá romper en la historia. Número 10. Henry Armstrong, campeón en 3 divisiones al mismo tiempo. Sí señor, sí escuchó bien, campeón del mundo en 3 divisiones al mismo tiempo. Y para mí eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que en aquellos tiempos no habían tantas divisiones intermedias, es decir, de una categoría a otra había mucho peso de diferencia. A man should do the things he's best fitted for, darling. And after all, I think I'm best fitted for this. Él fue capaz de ponerse en diferentes pesos y ser campeón del mundo en diferentes categorías al mismo tiempo. In this corner, Henry Armstrong. En 1938 fue campeón peso pluma, ligero y welter simultáneamente. Peleó 184 veces en su carrera profesional. Su estilo siempre fue agresivo, presión constante y ritmo altísimo. En esa época solo habían 8 categorías de peso y él reinaba en 3. Hoy en día existen 17 divisiones. Los organismos prohíben tener múltiples títulos simultáneamente, por lo cual será un récord imposible de superar. Número 9. El boxeador con más derrotas en la historia del boxeo. Reggie Strickland nació el 4 de septiembre de 1968 y empezaría su carrera deportiva como profesional en 1987 cuando perdió su primera pelea. Ahí empezaba la carrera de un hombre que duraría casi 28 años sobre un cuadrilátero y la mayoría de sus peleas las perdió. Para conocer detalles de la historia de Reggie Strickland, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Strickland poco salió de los Estados Unidos, enfrentando a futuros campeones mundiales como Taboris Claw, Randall Bailey, Cody Spence, Raúl Márquez o Keith Holtz. Contrario a lo que un peleador espera de su carrera deportiva, que siempre vaya en ascenso, Strickland perdía y perdía y perdía, y como que si esto no fuera un estímulo negativo, Strickland seguía peleando. Alargó tanto su carrera que llegó a un total de 363 peleas en cerca de 28 años de carrera como profesional. De las 363, 66 victorias, lo que quiere decir que tuvo 276 peleas perdidas. Agora só calma do Luciano, não bater tanto na luva. A linha de cintura esquerda, gol, a linha de cintura, o americano está gol. La primera pelea de su récord fue derrota y la última también. No se podía retirar de otra manera el hombre que vendría a tener el récord de ser el boxeador con más peleas perdidas de la historia. Un récord que, dependiendo del punto de vista que lo veas, es de mérito o no, pues según desde el punto de vista de Reggie Strickland, él no se avergüenza de este récord y antes sugiere que es un hombre muy resistente, a lo cual nadie le puede llevar la contraria porque durante 28 años hizo alrededor de 2000 rounds, récord que según los ojos de Strickland lo llena de orgullo. Número 8. Rocky Marciano. Con 31 años escribió un récord casi imposible de completar, pues en 49 victorias consiguió el 87% de knockout como promedio, es decir, en 49 peleas, ganó 43 por la vía del knockout. Nadie pudo ganarle y decidió irse del boxeo por sí solo. A very great champion. I only hope that I could be as... Ninguna derrota lo puso a merced de retirarse del pugilismo. Simplemente había conseguido todo lo que quería alcanzar. Campeón mundial de peso pesado en 1952 hasta 1956, donde dejó el título vacante. Derrotó a leyendas como Joey Ruiz, Edsar Charles y Jersey Joe Walcott, lo que acompaña ese mito de 49 peleas, 43 knockouts. ¿Por qué será irrepetible este récord? Porque hoy en día se pelea menos veces al año y conseguir números tan perfectos es muy difícil.
Y alguien que sepa algún conocimiento mínimo sobre boxeo dirá que por qué se puso insuperable el récord de Rocky Marciano cuando se conoce a un Floyd Mayweather que fue capaz de superarlo con 50 victorias. Pero seamos realistas, Mayweather ganó 49 veces contra peleadores profesionales, eso es verdad. Pero poner a Conor McGregor como una victoria de su récord profesional, eso no tiene ni pies ni cabeza, así que esa pelea número 50 no debe de contar en su récord, porque a McGregor lo metieron donde nunca había sido su fuerte, o si no, ensayen metiendo a Mayweather en un octágono, a ver cómo lo deja Conor McGregor. Así que esa pelea simplemente fue hacer mucho dinero, lo cual no está mal, pero muy lejos para pertenecer al récord oficial de Floyd Mayweather, así que por eso Mayweather no puede superar a Marciano. Número 7. Eric Crumble, el hombre que más knockouts recibió de manera consecutiva. Con Eric es necesario decir que no existen imágenes realmente de él, o al menos eso es lo que se cree, porque la única que se registra en internet es la siguiente, pero también se registran otros resultados, y lo más seguro es que esto de Eric Crumble es un apodo o de como era llamado aquel peleador. Lo que sí es cierto es que el récord es real, porque de algunos peleadores que enfrentó en su récord sí existen y dan crédito de lo siguiente. Eric Crumble es un peleador nacido el 10 de septiembre de 1966 en los Estados Unidos, así que en 1990, cuando tenía 24 años, empezó su carrera profesional. Ese día hizo su primera pelea contra Juan Borma, esa pelea la perdió por nocaut. La siguiente contra Ángel Manfredi, un peleador de origen puertorriqueño, tal vez el más conocido en la lista de peleadores que enfrentó el peleador norteamericano. Lo más difícil de esta historia es que cómo es que puedas perder peleas por nocaut y tu carrera siga adelante. Peleó desde 1990 hasta el año 2003. En 13 años de carrera como profesional, perdió todas las peleas por nocaut para completar un total de 32 encuentros que ninguno de ellos llegó hasta el final. El récord que sostiene de 27 peleas consecutivas perdidas por nocaut desde 1994 hasta el año 2003. Hoy en día nadie lo ha batido y difícilmente alguien podrá batir tal récord. Para agregar a este récord, Eric perdió la mayoría de los encuentros en el round número 1, para ser más precisos. De las 32 peleas, 19 terminaron en el primer round, en donde Eric Crumble era la víctima. Número 6. Joe Louis. Tiene un récord de 25 defensas del título pesado. En el título pesado son muy variantes los títulos mundiales. Pocos son los peleadores que han podido sostenerse en el tiempo con este cinturón. Uno de ellos es Joe Louis y también Rocky Marciano. Pero Louis hizo 25 defensas del título. Campeón mundial peso pesado desde 1937 hasta el 49. Wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis. Un récord absoluto de 25 defensas consecutivas. Nadie podía quitarle el cinturón en aquellos momentos en los cuales su época era de oro. Derrotó a todos los principales contendientes de su época y se convirtió en un ícono cultural de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En aquellos tiempos, él era el campeón del mundo de los pesos pesados y nadie más podía decir lo mismo, a no ser de que le quitara el cinturón. Por eso, se había hecho el mejor de lo mejor. Hoy en día pueden existir 4 campeones mundiales de pesos pesados con diferentes cinturones, aunque bueno, Usyk los unificó todos. Número 5. El boxeador con más peleas de la historia. Len Wiggard nació el 11 de marzo de 1911 en Inglaterra. A los 17 años hizo su debut profesional en la categoría peso mosca, consiguiendo un récord que difícilmente alguien podrá romper. Empezó a pelear en 1928 y su carrera duró 19 años. Len Wiggard recorrió todo el Reino Unido haciendo peleas y peleas. ¿Qué hombre puede aguantar 473 peleas? La verdad es que solamente él. Contrario a los 2 récords anteriores, Len Wiggard sí ganó muchas cosas en el pugilismo, pues de las 473 peleas ganó 342, 93 por nocaut. Su forma de hacer peleas era descomunal. Por ejemplo,
ejemplo, en 1931, Whitaker realizó 48 peleas, casi que una pelea por semana. Este hombre tiene el récord de 473 peleas, lo que lo hace el hombre con más peleas en la historia del boxeo, y sabemos todos que este récord nadie lo podrá superar. Y no es tanto si alguien pueda, sino si alguien quiere aguantarse 473 peleas y que ignores lo que te puede pasar en su salud. Aunque todo hay que decirlo, Whitaker, con tantas peleas que tuvo, y su vida terminó cuando cumplió 69 años. Número 4. Julio César Chávez, 90 peleas donde nadie pudo ganarle. El peleador mexicano que desde 1980 hasta el 2005 hizo una carrera excepcional, tuvo un récord de 89 victorias y un solo empate, es decir, alcanzó 90 peleas sin perder ni una sola vez. Fue campeón mundial superpluma, ligero y superligero, y peleó 37 veces por títulos mundiales. Chavez comes in with a right hand lead. Mayweather still in difficulty trying to tie him up. No knockdown. No, that went well. Chavez pulling it on. He's got him again. A combination. Mayweather no legs. En su época peleaba 4 a 5 veces al año, algo impensable el día de hoy. Ídolo nacional en México, llenó el estadio con 132,000 personas, pero su récord posiblemente nadie podrá superarlo. Haugen did by a good straight right hand. There's another one, and it set him back. Down goes Haugen. 90 peleas donde nadie pudo ganarle. Más de 14 años invicto. Eso lo hace uno de los peleadores más importantes de toda la historia del boxeo. Nadie podrá superar tal récord porque hoy en día si mucho hacen 2 peleas al año. Y diferentes peleadores son evidentes cómo evitan el riesgo en su carrera deportiva, enfrentando a peleadores que les convienen y no a quienes tienen que enfrentar. Número 3. El peleador con más knockouts en la historia. Billy Bird nació el 1 de enero de 1899. Fue un peleador británico activo desde 1920 hasta 1948. Desde que empezó su carrera deportiva, Billy demostró tener muchas cualidades para poder noquear a sus rivales. De sus primeros 10 encuentros, 8 terminaron por knockout. Así empezó a mostrar por todo el mundo que era un gran noqueador en los años 20 y los años 30. Billy Bird extendió su carrera desde 1920 hasta el 19 de marzo de 1948. Sin embargo, hay que apuntar que hubo una pausa de 5 años, todo por la Segunda Guerra Mundial. La última pelea de Billy Bird fue contra Joe Fitzsimmons el 19 de marzo del 48. Para este momento, Billy Bird tenía 49 años y 78 días. Así se extendió por 356 peleas, en donde 260 de ellas terminaron en victoria. Pero el dato que alimenta el récord que tiene Billy Bird es que tiene 138 knockouts. El único hombre que se le puede acercar en esta cantidad de knockouts es Archie Moore, pero es un récord imposible de superar, pues ninguno de los dos está en la tierra de los vivos. Pocos hombres pueden llegar a los 50 knockouts y muchos menos hombres pueden llegar a los 100, y solamente Chris Bird pudo llegar a 138 knockouts en su carrera deportiva. Número 2. George Foreman, el campeón mundial más longevo del mundo. Con 45 años en 1994, se convirtió en campeón mundial de peso pesado. Sí, señores. Increíblemente, se fue del boxeo un poco de años y cuando regresó, se hizo campeón del mundo después de noquear a Michael Moore, quien era el campeón invicto y 19 años menor. Foreman ya había sido campeón en el 69 y el 77, pero hizo un regreso histórico en los años 90 para hacerse campeón del mundo, recuperando su título 20 años después de haberlo perdido, cambiando completamente su estilo. Exámenes médicos actuales hacen muy difícil que alguien pueda superar este récord, y no cualquiera podía tener una mano tan pesada como Foreman, que con 45 años se convirtió en una anomalía histórica, digna de un récord mundial que difícilmente alguien podrá superar alguna vez en la historia del boxeo. Número 1. La pelea más larga de la historia. Esta pelea tuvo como protagonista a los dos pesos ligeros Jack Burke y Andy Bowen. Los dos se subieron a un cuadrilátero el 6 de abril de 1893, sin saber que bajarían del cuadrilátero el 7 de abril del mismo año. Sí, señores, parece descabellado el dato, pero es real.
Los dos hombres se enfrentaban por el título ligero del sur, esto en Nueva Orleans. Para aquellos momentos las reglas del boxeo eran muy escasas, así que con pocas reglas el pugilismo en esos momentos era sencillo. Entrabas a una pelea y no había límite de round. Quien cayera al piso y no se pudiese levantar, ese sería quien perdía el encuentro. Burke, de quien decían que disfrutaba burlándose de sus rivales, comenzó muy fuerte, superando a Bowen en las primeras rondas. Burke llevó la ventaja hasta la ronda número 25, lo cual ya es una locura, pero para esta pelea le quedaban muchos más rounds. Bowen era resistente y su apodo era Hierro, y esa noche la demostró. En el round número 48, Bowen envió por primera vez al suelo a su contrincante Burke, y así poco a poco se seguían dando. El uno iba perdiendo un round y el otro ganaba el siguiente. Burke comprobó que su rival llamado Hierro era realmente duro, pues Burke se rompió las manos dándole golpes a Bowen. Sin embargo, la pelea continuaba. Después de 108 rondas, el árbitro sintió mucho agotamiento, no solamente en él, sino también en los rivales y en la multitud. Así que el árbitro les dio 2 rondas para que terminaran la pelea. Ninguno de los dos desfallecía. Cuando llegó el round número 110, terminó la pelea sin un ganador, y el árbitro dio como empate el encuentro. La pelea había durado 7 horas y 19 minutos. Los $2.500 de la pelea se dividieron entre los dos, y los dos se llevan el récord de la pelea más larga de la historia, 110 rounds y 7 horas con 19 minutos de combate. Como les dije en un principio, récords que nadie podrá romper en la historia del boxeo. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente. Claro está, si Dios nos regala la vida. Bye.